Estrictamente hablando, hoy no vamos a ver un tema nuevo, digamos. Vamos a seguir viendo movimientos acelerados con aceleración constante, pero nos vamos a detener en el caso particular de lo que sucede en las cercanías de la superficie terrestre. O sea, es un hecho que pueden experimentar en sus propias casas y que probablemente experimentan desde que nacieron, es que si suelto cualquier cosa en las cercanías de la superficie terrestre, y a menos que sean astronautas, es el mayor parte del tiempo deben estar en la cercanía de la superficie terrestre, ese objeto cae hacia abajo, ¿no? Hacia el centro de la Tierra. Y ese movimiento es un movimiento acelerado, ¿está bien? Entonces, todos los objetos liberados en las cercanías de la superficie terrestre son acelerados hacia el centro de la Tierra con una aceleración constante a la que vamos a llamar G minúscula, ¿no? Probablemente todos estén familiarizados con que ese valor es aproximadamente 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, pero nosotros lo vamos a tomar con una sola cifra significativa. Recuerden esta frase, cifra significativa. Por lo tanto, lo vamos a redondear a 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? Pongo el módulo porque recordemos que como la aceleración es una magnitud vectorial, además del módulo necesita una dirección y sentido. Ya lo dije, que la dirección y el sentido es hacia el centro de la Tierra, pero que sea positiva o negativa va a depender de nuestro sistema de referencia. ¿Ok? Entonces, otra cosa que quiero aclarar es qué significa que estemos hablando de las cercanías de la superficie terrestre, ¿no? Yo acá hice una cosa que intentaba hacer el planeta Tierra, más o menos me salió. El planeta Tierra no es una esfera, pero es casi una esfera, es más achatado en los polos, ¿no? Y un poco más gordo en el ecuador, ¿está? Entonces el radio terrestre no es uniforme, pero en promedio creo que es más o menos 6.400 kilómetros, creo que es 6.380, no importa, búsquenlo en Google. Pero es más o menos 6.400 kilómetros. Es decir, 6.400.000 metros. 6.400.000 metros, ¿no? El edificio más alto del mundo creo que es el Burj Khalifa, que está, bueno, no sé qué, que mide 1.000 metros, o un poco menos. Y la montaña más alta, el Everest, son más o menos 8.000 metros, ¿no? 8 kilómetros. La montaña más alta del mundo, 8 kilómetros. ¿Está bien? Entonces, si estos son 6.400 kilómetros, ¿no? Si estos son 6.400 kilómetros, ¿cómo represento 8 kilómetros? ¿No? Sería una línea más finita probablemente que la de mi marcador. Digámoslo así. La atmósfera, ¿no? La masa de aire que rodea la Tierra, se extingue más o menos a los 10 kilómetros. Es una masa de aire, ¿no? No es que llega hasta acá y hay un vidrio y después no hay nada. O sea, se va extinguiendo de a poco, pero más o menos se considera que a los 10 kilómetros ya no hay nada, ¿no? Entonces, si tuviera que dibujar la atmósfera, ¿no? A escala, y estos son 6.400 kilómetros, la atmósfera que mide 10 kilómetros sería una cosa finita como la del marcador, ¿no es cierto? O sea, todo lo que vieron alguna vez en su vida, la montaña más alta, qué sé yo, no sé, lo que sea, está metido ahí. Una cosita que es dibujada a escala es así de finita, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que la aceleración de la gravedad terrestre es constante en la cercanía de la superficie terrestre, nos referimos a que estamos cercanos al piso. ¿Y qué significa cercanos al piso cuando hablamos del planeta Tierra? Y bueno, 100 metros de altura sigue siendo cercano, porque el radio, ¿no? Es 6.400.000 metros, ¿no? Entonces, 100 metros más, 100 metros menos, no pasa nada. Esto de considerar a la aceleración constante, estamos haciendo un par de consideraciones. Primero es que vamos a ver que no es estrictamente constante. Cuando veamos el fenómeno más abarcativo, que es la teoría de la gravitación universal, vamos a ver de dónde sale esto. Y lo segundo es que vamos a despreciar el rozamiento con el aire. ¿Está bien? Vamos a decir que el aire para nosotros, el rozamiento del
el objeto que estemos estudiando, y ya vamos a ver qué significa rozamiento, con el aire del objeto que estamos estudiando no afecta a la aceleración. ¿Está bien? La aceleración va a ser constante. Yo tengo un objeto y lo suelto. Si lo suelto, digo que está en caída libre. O si no, si lo tiro hacia arriba, se lo suele llamar tiro vertical, ¿no? Tiro vertical. En todo momento, la aceleración va a ser la aceleración gravitatoria terrestre. ¿Está bien? Que para nosotros el módulo vale 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Siempre apunta hacia abajo. Ahora, que sea positiva o que sea negativa, depende como nosotros pongamos el sistema de referencia. ¿Está bien? La otra cosa es que hasta la clase anterior usábamos x de t igual a x inicial, ¿no? Cuando hablábamos de posición, decíamos posición en función del tiempo era x en función del tiempo, porque estábamos estudiando movimientos horizontales y generalmente al eje horizontal se lo llama x. Pero cuando nos metemos a estudiar movimientos en donde es importante la aceleración gravitatoria terrestre, generalmente lo hacemos verticalmente. Y al eje vertical se lo suele denominar con la letra Y. Entonces, ahora lo que era posición en función del tiempo va a ser altura en función del tiempo. Entonces los reescribimos todo, donde decía X ponemos Y. Altura en función del tiempo es altura inicial más velocidad inicial por el tiempo inicial, más un medio de aceleración por el tiempo menos tiempo inicial al cuadrado. Y la aceleración va a ser la aceleración gravitatoria. No pongo 10 o menos 10 porque, repito, depende del sistema de referencia el signo. Pero bueno, veamos un ejemplo. Un ejemplo clásico de un objeto moviéndose en las cercanías de la superficie terrestre es lo que llamamos un tiro vertical. Un tiro vertical, ¿no? Un objeto que es lanzado verticalmente hacia arriba, llega hasta una altura máxima y luego cae. ¿Está bien? Entonces, las ecuaciones que vamos a usar son las comunes de movimiento acelerado, con aceleración constante. Y un problema podría ser justamente el que acabo de decir. Desde una cierta altura se lanza un objeto, digamos un marcador, hacia arriba verticalmente y cae hasta el suelo. Es decir, desde una altura inicial que no es el piso, se la lanza y cae hasta el piso. ¿Ok? Entonces, yo lo representé acá, dije, bueno, un objeto es lanzado verticalmente desde una altura de 4 metros hacia arriba con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundos. ¿Está bien? Entonces, lo que se busca acá, lo que se quiere hacer, lo que se quiere encontrar es cuál es la altura máxima a la que llega el objeto, ¿no? Cuánto tarda en llegar en esa altura máxima, cuánto tarda desde que sale hasta que llega al piso y con qué velocidad impacta contra el piso, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hacemos, yo acá ya lo había dibujado, es poner un sistema de referencia, ¿no? Si va a caer hasta el suelo, digo, bueno, pongo el origen en el suelo. ¿Podría poner el origen acá, a los 4 metros? Y sí, lo que pasa es que después me van a dar, cuando caiga hasta el suelo, me va a dar alturas negativas, ¿no? Entonces, bueno, pongo el origen, ¿no? de mi eje, al que llamo Y por razones históricas. Digo que cuando hay un movimiento, un movimiento vertical, y pongo un eje vertical, generalmente se lo denomina con la letra Y. Entonces, mis ecuaciones de movimiento son las habituales. Y en función del tiempo, es decir, altura en función del tiempo, es igual a la altura inicial, más la velocidad inicial por el tiempo menos tiempo inicial, más un medio de la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial al cuadrado. Perfecto. Y también vamos a tener la velocidad porque la velocidad va a ir cambiando. Velocidad en función del tiempo es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial, ¿no? La velocidad también es en el eje Y. Ok, ahora bien, ya que elegimos el sistema de referencia, que era lo primero, vamos a lo segundo. ¿Cuándo empiezo a estudiar mi movimiento? ¿Cuándo empiezo a medir el tiempo de mi experimento? Y bueno, me conviene decir que el tiempo inicial de mi experimento es cuando el objeto es lanzado. En el instante en que el objeto es lanzado, ese es mi tiempo inicial.
Por lo tanto, si tomo ese origen del tiempo, el tiempo inicial para el objeto que voy a estudiar es 0. Si el tiempo inicial es 0, todas estas ecuaciones quedan mucho más sencillas, ¿no? Porque tiempo inicial 0 acá, me simplifica esto, tiempo inicial igual a 0, acá me simplifica esto, el tiempo queda al cuadrado, ¿no? Y el tiempo inicial 0, acá me queda esto, ¿está bien? Y por último, ya sabemos que esta aceleración va a ser la aceleración de la gravedad terrestre, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que el módulo de la aceleración gravitatoria terrestre es 10 metros sobre segundos al cuadrado y apunta siempre hacia el centro de la Tierra. Apunta siempre hacia el centro de la Tierra, apunta hacia abajo. Por lo tanto, según mi sistema de referencia, la aceleración gravitatoria terrestre, según este sistema de referencia, es menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ya puedo escribir mis ecuaciones de movimiento. La altura en función del tiempo me queda altura inicial, que es 4 metros, más la velocidad inicial por tiempo. La velocidad inicial es positiva porque va hacia arriba, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Más un medio de la aceleración, pero mi aceleración es negativa, ¿no? Es menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, bueno, menos 10 sobre 2, por supuesto que es menos 5. Entonces me queda que mi altura en función del tiempo es 4 metros más 25 metros sobre segundos por tiempo, menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Por supuesto, es una función cuadrática. La velocidad en función del tiempo, mucho más sencilla. Velocidad inicial, 25 metros sobre segundo, más aceleración por tiempo. Es decir, menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Ya tengo mis dos ecuaciones de movimiento. Lo que me queda ahora, después de que hice mis 3 pasos que son siempre los mismos, sistema de referencia, origen del tiempo y ecuaciones, es ver cómo resuelvo lo que me pide el problema. Lo primero que me pide el problema es cuánto tiempo tarda en llegar a la altura máxima y cuál es esa altura máxima. Entonces, tenemos que plantearnos esa pregunta de tal manera que la podamos responder con alguna de las ecuaciones que tenemos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en la altura máxima? En la altura máxima, el objeto venía con velocidad positiva, ¿no? Porque iba hacia arriba. Velocidad positiva, velocidad positiva, velocidad positiva, cada vez más pequeña pero positiva. Se detiene un instante y después empieza a bajar. Cambia la velocidad, el signo de la velocidad. Venía siendo positiva, se detiene y pasa a ser negativa. O sea que en la altura máxima lo que pasa es que la velocidad es 0. En el instante que el objeto está en la altura máxima, su velocidad es 0. Sería buenísimo si tuviéramos una ecuación que nos dé la velocidad en función del tiempo, porque lo podríamos igualar a 0, porque sabemos que en la altura máxima la velocidad es 0. Justamente tenemos esa ecuación, que es esta de acá. Entonces, en la altura máxima la velocidad es 0. Entonces, igualo mi ecuación de la velocidad a 0. ¿Está bien? Y de ahí despejo el tiempo que tarda el objeto en llegar a la altura máxima, al que yo llamé tiempo 1, T1. ¿Está bien? Entonces, la velocidad igualada a 0 en el tiempo al que llamamos T1, que es el tiempo que tarda el objeto en llegar a la altura máxima. Esto que está restando pasa sumando, metro se va con metro, segundo con el cuadrado. Entonces me queda que T1 es 25 dividido 10 segundos. Por supuesto, 25 dividido 10 es 2,5 segundos. O sea que el tiempo que tarda el objeto en llegar a la altura máxima es 2,5 segundos. Una cosa, todas las cuentas que están acá, verifíquenlas. No solo como una manera de que tengan de practicar, sino que a veces me equivoco de verdad. No hago desastre, pero a veces me equivoco. Bueno, ok. Entonces, una vez que tengo el tiempo que tarda el objeto en llegar a la altura máxima, ¿cómo hago para calcular la altura máxima? Bueno, esta ecuación de acá me daba la altura en función del tiempo. Si yo sé el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, pongo ese tiempo en esta ecuación de la altura y obtengo la altura máxima. Perfecto.
Es decir, en esta ecuación que me da la altura en función del tiempo, reemplazo el tiempo por el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Entonces me queda 2,5 segundos acá y 2,5 segundos acá, ¿no? Bueno, hay que hacer esta cuenta que es la que pido que hagan. Creo que está bien, pero bueno, es 4 metros, 4 metros. 25 metros sobre segundos por 2,5 segundos. A ver acá, segundo, se va con segundo, me queda todo en metros y esto es 62,5. Y después me queda 2,5 segundos al cuadrado por 5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, segundo al cuadrado se va a ir con segundo al cuadrado y me queda también en metros. Entonces, la altura máxima a la que llega este objeto es 35,25 metros. Entonces ya resolví la mitad del problema. El tiempo que tarda en llegar a la altura máxima y cuál es esa altura máxima. Lo segundo que me pedían era cuánto tiempo tarda desde que sale hasta que toca el piso y con qué velocidad toca hasta que impacta contra el piso y con qué velocidad impacta contra el piso, ¿no? Entonces, otra vez tendremos que pensar cuál de mis dos ecuaciones podría resolver esa pregunta si la hacemos de una manera adecuada. Entonces, pensemos. Habíamos dicho que en la altura máxima lo que era cero era la velocidad. Y cuando llega al piso, ¿qué cosa es cero? O sea, ¿cuánto vale la altura cuando llega al piso? Bueno, según mi sistema de referencia, cuando llega al piso, la altura es cero. Cuando llega al piso, la altura es cero. Entonces, ¿tengo alguna ecuación que me dé la altura en función del tiempo? Y sí, por supuesto. Esta ecuación de acá, esta de acá. Entonces, el tiempo de vuelo, es decir, cuánto tarda en llegar al suelo, se contesta usando esta ecuación, que es la altura en función del tiempo, e igualándola a cero. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que llamamos tiempo final, yo acá puse tiempo final, porque una vez que cae se terminó el movimiento, en ese tiempo final la altura es cero. La altura es cero. Entonces me queda 4 metros más 25 metros sobre segundo por tiempo final, menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo final al cuadrado. Por supuesto, es una función cuadrática donde la variable es el tiempo, ¿no? Al coeficiente principal, que era el numerito que multiplicaba a la variable al cuadrado, era el coeficiente que solía llamarse A, al coeficiente que multiplica a la variable sin estar elevada al cuadrado, era el coeficiente que se llamaba B, y la constante se la solía llamar C. Entonces, ¿cómo encontrar los valores de tiempo, los valores del tiempo, que llamé tiempo final, que satisfacen esta condición? O, para decirlo en otro lenguaje, ¿cuáles eran las raíces de este polinomio de grado 2? Era para lo cual usábamos la formulita que seguramente la llamaban resolvente, ¿no? Los posibles dos valores del tiempo final, por eso puse 1, 2, porque probablemente nos dé dos resultados, se hacía como menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2a. Como es física, tendríamos que poner todas esas cosas con sus propias unidades. Pero, si todo está medido en metros, metros sobre segundos y metros sobre segundos al cuadrado, puedo poner los numeritos solamente y estoy seguro que el resultado me va a dar en segundos. ¿Ok? Entonces escribo menos b, o sea menos 25, más menos raíz cuadrada de 25 al cuadrado menos 4 por a, que es menos 5, por c, que es 4. Dividido 2 veces a, 2 veces menos 5. ¿Está bien? Bueno, hay que hacer esa cuenta. Yo creo que lo hice bien. Es menos 25 más menos la raíz cuadrada de todo esto, que a mí me dio 26,55, redondeé un poquito, ¿no? Sobre menos 10. Entonces tengo 26,55 positivo menos 25 es 1,55 positivo. Dividido menos 10 es menos 0,155. Y la otra, considerando esto negativo, me da menos 25 menos 26,55 es menos 51,6, redondeando, dividido menos 10, me queda 5,16 positivo. Entonces digo, obtuve dos resultados. ¿Cuál es el tiempo que estoy buscando? Bueno, en primer lugar, habría que buscar cuál es el tiempo que tiene sentido físico para nuestro problema. En este caso es muy fácil, porque
el primer tiempo nos da negativo, o sea que esto no tiene sentido para nada en nuestro problema. Entonces es muy fácil darse cuenta que el tiempo que estoy buscando, el tiempo que tarda, el tiempo de vuelo, el tiempo que transcurre desde que el objeto sale hasta que toca el piso, es 5,16 segundos. ¿Está bien? Entonces ya tenemos casi todo. Lo último que nos falta es decir, bueno, pero cuando impacta contra el suelo, ¿qué velocidad tiene? Una de las cosas que hay que tener que recordar es que cuando impacte contra el suelo, va con velocidad hacia abajo. ¿Está bien? O sea que el resultado que nos dé tiene que ser negativo, ¿no? Entonces, bueno, como sé que el tiempo es 5,16 segundos, voy a la ecuación de la velocidad y donde diga tiempo pongo 5,10 segundos. Entonces exactamente eso hice, 25 metros sobre segundo menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por 5,16 segundos. ¿Está bien? Segundo se va con este cuadrado y me queda que la velocidad con que el objeto impacta sobre el piso es menos 26,6 metros sobre segundo. ¿Está bien? Entonces esto es todo lo que nos pidió el problema, pero algo más que vamos a hacer es el diagrama de altura, o sea, el diagrama de posición versus tiempo, pero en nuestro caso es altura versus tiempo, y el diagrama de velocidad versus tiempo para ver cómo es que se hacen estos diagramas con movimientos acelerados, en particular con la aceleración de la gravedad. Borro esto y lo vemos. Solo restaba hacer los gráficos de altura versus tiempo y de velocidad versus tiempo. Entonces borré los cálculos que tenía acá y dejé los resultados, ¿no es cierto? Por empezar, la altura en función del tiempo es una ecuación cuadrática, ¿no? El coeficiente principal es negativo, o sea que el gráfico va a ser una parábola triste, ¿no es cierto? Y la velocidad en función del tiempo es una función lineal, donde la pendiente es negativa, por lo tanto va a ser una recta decreciente, ¿no? Con pendiente negativa. Ok, entonces, ¿qué datos tenemos de la representación de la posición en función del tiempo? Va a ser una parábola triste. Sabemos que al tiempo 0 estaba a una altura que es 4 metros. Sabemos que al tiempo 2,5 segundos llegó a la altura máxima, y esa altura máxima es 35,25 metros, y que a los 5,16 segundos toca el suelo. Eso hay que representarlo en un gráfico que sea altura en función del tiempo. La altura en el eje Y está escrita tiene unidades de metro, y el tiempo en el eje del tiempo, en el eje horizontal, está en unidades de segundo. Cuando el tiempo vale 0, la altura vale 4 metros. Cuando el tiempo vale 2,5 segundos, estoy en la altura máxima, que es 35,25 metros. Y a los 5,16 segundos, el objeto cae al piso, o sea que su altura es 0. O sea que los tres puntos que yo conozco bien son este y este. Y además sé que es una parábola triste, entonces lo hago de esta manera. Yo sé que justamente es el vértice de la parábola, ¿no? Porque es la altura máxima. Al ser una parábola triste, en el vértice tiene al máximo. Y ya está. Este es el gráfico de la altura en función del tiempo, ¿no? Lo que llamamos posición en función del tiempo, pero al ser un desplazamiento vertical, es la altura en función del tiempo. Lo otro es el gráfico de velocidad en función del tiempo. Como ya dije, va a ser una recta, porque es una función lineal, y la pendiente es negativa. Los tres puntos que sé, yo sé que al tiempo inicial, la velocidad es 25 metros sobre segundos. O sea que cuando el tiempo vale 0, la altura vale 25 metros sobre segundo. Ahora el eje vertical, que es la velocidad, lo escribo en metros sobre segundo, y el eje horizontal sigue siendo el tiempo en segundos. A los 2,5 segundos, que era el momento en que se llega a la altura máxima, la velocidad es 0. A los 2,5 segundos, la velocidad es 0. O sea que este punto lo conocía, y por último, a los 5,16 segundos, que era lo que habíamos dicho que era el tiempo final, calculamos que la velocidad con la que impacta
contra el suelo, o sea, cuando llega a la posición 0, era menos 26,6 metros sobre segundo. O sea que a los 5,16 segundos vale menos 26,6 metros sobre segundos. O sea que este punto también lo conocía. Por supuesto que estos tres puntos están perfectamente alineados porque son parte de la representación de la velocidad en función del tiempo, que es una función lineal con pendiente negativa, y es esto lo que acabamos de hacer. Entonces, bueno, este es un problema bastante clásico de movimientos bajo el efecto de la aceleración gravitatoria terrestre. Es el tiro vertical, ¿no? El otro clásico es lo que se llama caída libre, ¿no? Donde uno suelta el objeto y lo deja caer. ¿Está bien? La diferencia es que la velocidad inicial suele ser cero. Lo dejamos acá.